Bueno, nosotros les vamos a hablar de los potenciales de electrodos como funciones termodinámicas, enfocándonos en la relación que posee esta con la espontaneidad de una reacción. Pero antes de entrar en materia, hay que tener un concepto claro o entender qué son las reacciones endotérmicas y exotérmicas. Cuando tenemos una reacción A más B produce C, esta se puede dar de dos formas distintas. Puede ser una reacción endotérmica, o sea que necesite que se le suministre energía para poder llevarse a cabo, o que sea una reacción exotérmica, quiere decir que al momento de darse esta libera energía en forma de calor. Y las reacciones endotérmicas y exotérmicas tienen que ver con la variación de la entalpía, en donde las reacciones endotérmicas, su variación de entalpía va a ser positiva, quiere decir mayor a cero, y en las reacciones exotérmicas la variación de la entalpía va a ser negativa, quiere decir menor a cero. Y esta variación de la entalpía está relacionada con la espontaneidad de una reacción a partir de esta ecuación. La energía libre de Gibbs es igual a la variación de la entalpía menos la temperatura por la variación de la entropía. Esta ecuación, por tanto, nos quiere decir que para las condiciones más favorables de un sistema de una reacción, o sea, cuando se produce de forma espontánea, la variación de la entalpía va a ser negativa y la variación de la entropía va a ser positiva. Esto es lo que va a favorecer a que las reacciones se den de manera espontánea. Por tanto, la energía libre de Gibbs será negativa cuando una reacción se produzca de forma espontánea. Entonces, siempre que tengamos una energía libre de Gibbs menor a cero, nuestra reacción se dará sin más, mientras que en el caso contrario la reacción necesitará suministrar la energía para que se pueda llevar a cabo. Algo que hay que aclarar es que esta energía libre de Gibbs solo nos está indicando que la reacción puede ser posible o no, más no la velocidad con la que se puede producir. Ahora bien, resulta que hay una rama de la química que estudia la relación que existen entre los fenómenos eléctricos y químicos en una reacción del tiempo Redox, la cual es la electroquímica. Entonces, si nosotros queremos pasar de la electricidad a producir un proceso químico, en este caso las reacciones del tipo Redox, estamos hablando de las pilas electrolíticas. Esta se está dando una interconexión de la electricidad para producir una reacción química, es decir, por medio de la electricidad nosotros vamos a poder crear una reacción química. Y este es el objetivo que tienen las celdas o pilas electrolíticas. Ahora bien, si lo que se desea es que se produzca el efecto contrario, es decir, pasar de una reacción redox a producir electricidad, estamos hablando de las celdas galvánicas. Ok, en este momento vamos a estudiar una celda electrolítica. Las celdas electrolíticas son aquellas que se basan en una reacción redox no espontánea. ¿Ok? Es decir, que hay que suministrar energía. Miremos en esta parte. Aparte del ánodo, un anión de cloro se acerca al ánodo para suministrarle un electrón y así él quedar en un estado gaseoso y salir de la ecuación. Este electrón viaja a través del cable del ánodo hacia el generador y este mismo lo impulsa con una FEM hacia el cátodo, como lo veremos acá. Luego, cuando este electrón llega al cátodo y entra en contacto con el catión de sodio que se encuentra en la solución, este va a recibirlo y a precipitarse formando sodio metálico. Ahora tenemos una celda galvánica. Las celdas galvánicas son aquellas que a través de una reacción redox podemos generar energía. ¿Yeah? Entonces, sabiendo esto, en la celda galvánica vamos a estudiar la parte aquí de la parte negativa de la celda, que sería nuestro ánodo. Vamos a enfocarnos aquí en la parte del zinc. Miremos a ver. Como podemos observar, el zinc, cuando se hace la reacción redox, él libera un electrón y este electrón viaja a través del cable conductor hacia el cátodo de cobre. Este electrón es recibido por el catión de cobre, formando cobre metálico sobre la superficie del cátodo. Y es así como lo vemos en la imagen.
Notación de la representación de una celda o pila galvánica. La notación convencional para representar una pila es conocida como diagrama de pila o diagrama de celda. Lo que vemos acá es, en general, la notación que se le puede dar a cualquier pila, donde el ánodo, que es esta parte, es el que se oxida. La línea que está acá hace referencia o es la interfase que se produce del sólido del ánodo a la solución anódica, que es esta parte de acá. Las dos líneas representan el puente salino. La solución catódica es la 6 y el cátodo es el 5, donde se produce la reducción. Ahora bien, para saber cuál será nuestra solución catódica o solución anódica, nos guiamos en los potenciales estándar de reducción, ya que el que tenga mayor potencial estándar de reducción será el que acepte más fácilmente los electrones. Por lo tanto, es el que se reduce más rápido. Sabiendo lo siguiente, podemos determinar en la reacción que el potencial estándar de reducción del cobre va a ser más alto que el del hierro, por lo que el cobre se reduce más rápido que el hierro. Ahora bien, no todas las reacciones redox son posibles, por eso existen unos criterios que permiten distinguir si va a suceder o no una reacción, y aquí es donde entra lo que se conoce como potencial de reducción. Como ya se ha explicado, la energía libre de Gibbs, cuando es menor a 0 o es negativa, indica que la reacción se está dando de forma espontánea. Resulta de que existe una ecuación que nos va a relacionar la energía libre de Gibbs con el potencial electroquímico, siempre y cuando estemos a condiciones estándares, que quiere decir que las concentraciones de los iones estén a 1 molar, que estemos a temperatura de 25 grados centígrados y en el caso de que se esté reaccionando con gases, la presión esté a 1 atmósfera. Entonces, con esta fórmula nosotros podemos calcular si una reacción del tipo redox es espontánea o no. En la ecuación que le mostramos, N es el número de electrones que se involucran, F es la constante de Faraday y E estándar es el potencial estándar de una reacción del tipo redox. Este potencial estándar se puede calcular a partir de los potenciales de reducción de la sustancia que se reduce menos la sustancia que se oxida. Pero, ¿qué es este potencial de reducción que ustedes ven? Este potencial de reducción es como se le conoce a la tendencia que tienen las especies químicas en una reacción redox o en un electrodo, en una celda galvánica, a adquirir electrones. Por tanto, entre más positivo sea ese potencial de reducción, mayor va a ser la tendencia que va a tener esa sustancia a reducirse. Entonces, cuando tengamos una reacción del tipo redox en la que nos den los potenciales de reducción, nosotros tenemos que mirar quién va a tener el potencial de reducción mayor, porque esa es la sustancia que va a tender a ganar los electrones. La que tenga el potencial de reducción menor a ella es la que se va a oxidar, es decir, es la que va a perder los electrones. Ok, vamos a ver cómo sería el potencial de una pila galvánica o una pila voltaica. Tenemos en cuenta lo siguiente: la reacción que nos entregaron anteriormente de el hierro y el cobre. Ya. Sabiendo lo que nos dijeron anteriormente, viendo los valores de potenciales de estándar de reducción del cobre y del hierro, nos damos cuenta que el cobre va a ser quien se reduzca y el hierro va a ser quien se oxida. Antes de empezar a calcular el potencial estándar de la pila, hay que primero escribir las reacciones que se presentan en la celda galvánica. Tenemos que la reacción de reducción va a ser cobre 2 más 2 electrones, me va a producir cobre metálico, y que el hierro me va a producir hierro 2 más 2 electrones. Esto me dice que el cobre es quien se reduce y que el hierro es quien se oxida. Listo. Conociendo los valores que tenemos hasta ahora, podemos determinar el potencial de reducción de la batería o de la pila.
tenemos entonces la reacción que va a tener la pila va a ser hierro más cobre 2 más, nos produce cobre metálico más hierro 2 más, los reactivos y los productos. Sabiendo lo siguiente, entonces determinamos que el potencial estándar de la pila se va a calcular a través del potencial estándar de reducción de quien se reduce, en este caso del cobre, menos el potencial estándar de reducción de quien se oxida, que en este caso va a ser el hierro. Esto nos da 0,34 voltios menos otra vez, porque el potencial estándar de reducción del hierro es negativo, menos 0,44 voltios. Esto nos arroja un valor de 0,78 voltios. ¿Qué es esto? ¿Será espontáneo? Bueno, esto lo podemos determinar o corroborar si va a ser o no va a ser espontánea a través de la energía libre de Gibbs. El cambio en la energía libre de Gibbs estándar se va a poder calcular a través de N por F por E. Como ya lo mencionó antes mi compañera, N va a ser el número de electrones como ya lo mencionó antes mi compañera, N va a ser el número de electrones que están siendo intercambiados en las semireacciones, F la constante de Faraday y E el potencial estándar de reducción de la batería. Reemplazamos y nos arroja este valor, un valor negativo del cambio en la energía libre de Gibbs. ¿Qué nos dice esto? Que el cambio en la energía libre de Gibbs, al ser negativa, nos dice que que es espontánea esta reacción. Ahora, hagamos otro ejercicio. A ver, ejercicio. Determinar si esta reacción va a ser espontánea o no. Tenemos yodo metálico, un cátodo de yodo y un ánodo de cloro. Solución anódica, solución anódica, solución catódica. Ya eso lo conocemos, esto ya fue explicado. Bien. El potencial estándar de reducción del cloro va a ser de 1.36 voltios y el potencial estándar de reducción de nuestro yodo, que es quien se oxida, es decir, nuestra solución anódica por acá, va a ser de 0.54 voltios. ¿Qué nos arroja esto? Podemos calcular el potencial de reducción de esta batería o de esta pila. Esto se da como se hizo anteriormente. Potencial de reducción de la pila va a ser igual al potencial de reducción de quien se reduce, que en este caso va a ser nuestro ánodo, o sea, el cloro. Potencial de reducción de la pila se va a poder calcular de el potencial de reducción de quien se reduce, que en este caso va a ser el cloro, menos el potencial de reducción de quien se oxida, que en este caso va a ser el yodo. Listo. Reemplazamos los datos, 1.36 menos 0.54 voltios. Esto nos arroja un valor de 0,82 voltios. ¿Qué quiere decir este potencial estándar de reducción positivo? ¿Qué tenemos entonces? Recordemos un poco la ecuación de la energía libre de Gibbs, el cambio de la energía libre de Gibbs. Bien, sabiendo esto, que el valor que vayamos a obtener de esta multiplicación va a ser un número menor a 0. Por lo tanto, conociendo que cuando el cambio en la energía libre de Gibbs estándar, en este caso, va a ser menor a 0, nos va a arrojar un número, nos va a arrojar que la reacción va a ser espontánea. Exacto, espontánea. Como sabemos, la variación de la energía libre de Gibbs en condiciones estándar nos permite predecir si la reacción ocurrirá o no, es decir, si sea de forma espontánea o no, pero solo en condiciones estándar. Resulta que en la mayoría de las reacciones químicas que se producen tanto en los laboratorios como en las industrias no lo hacen en estas condiciones. Por tanto, el cálculo de la energía libre de Gibbs a condiciones estándar ya no nos sería adecuado y no podríamos predecir, es decir, no podríamos saber si se está llevando a cabo o no. Entonces, para las situaciones en donde se pierde ese estado estándar, debemos calcular la variación de energía libre de Gibbs a condiciones diferentes de la estándar. Esto implica la aplicación de la ecuación de Nernst. Por consiguiente, este señor Nernst diseñó una ecuación la cual se ve representada aquí. Cuando no tenemos condiciones estándares, como ya la mencionó antes mi compañera, se necesitó tener una ecuación que nos pudiera calcular el potencial de reducción
de una reacción que no está en condiciones estándar va a ser potencial estándar de reducción menos R, que es una constante, por T, que va a ser la temperatura, sobre N, que es el número de electrones que están que está en la reacción, F, la constante de Faraday, por logaritmo natural de Q. Esto lo podemos reescribir de la siguiente manera. E va a ser igual a E estándar menos 0.059, que va a ser R por T, vamos a decir que vamos a variar la concentración en vez de la temperatura, sobre N, que va a ser el número de electrones, que sí va a depender de la reacción, por el logaritmo base 10 de la constante de equilibrio de grupo. Esto nos dice que la concentración va a variar dependiendo de los reactivos y los productos. Entonces tenemos este ejercicio. Nos dice: necesitamos hallar el potencial de reducción a 25 grados Celsius si la concentración de cobre 1 más es igual a 0,2 molar y la concentración de cobre 2 más es igual a 2 molar. Entonces, el potencial estándar de reducción del cobre es de 0.17 voltios. Es decir, el electrodo de cobre de cobre 2 más a 2 molar va a liberar un electrón. Esto me quiere decir que el potencial estándar de reducción de un cobre 1 más 0,2 molar va a ser de 0,17 voltios. Ahora bien, para calcular el potencial de reducción de este electrodo, va a ser el siguiente: potencial estándar de reducción menos 0,059, que es lo que ya hemos calculado anteriormente, por 1, que es el número de electrones que estamos viendo en la reacción, este que está aquí, un electrón, por logaritmo base 10 de las concentraciones de reactivos sobre producto, es decir, 0,20 molar o 0,2 molar sobre 2 molar. Esto me da una constante de reducción de 0.22 voltios. Me llega a decir eso, que el potencial estándar de reducción va a ser menor al potencial de reducción en condiciones no estándar. Y así llegamos al final de nuestro video. Muchas gracias por su atención.